Ana María Carrizosa nos convoca en Radio María a descubrir la riqueza espiritual y la teología de Benedicto XVI. Gracias por su amable compañía. Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos, como siempre, aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. El tema de hoy es el luchador y el sufriente. Este es el título que el Papa le dio a su reflexión sobre la conversión del apóstol San Pablo, que se celebra el 25 de enero. Esto está en su libro El resplandor de Dios en nuestro tiempo. En el siglo XIX, el Papa Pío IX hizo colocar delante de la escalinata por la que se asciende a la entrada de la Basílica de San Pedro dos grandes figuras de los apóstoles Pedro y Pablo, ambas fácilmente reconocibles por sus atributos: las llaves en manos de Pedro y la espada en manos de Pablo. Bueno, entre otras cosas, normalmente no se celebra la conversión de los santos, se celebra su nacimiento, su muerte o su día de canonización. En cambio, de San Pablo sí se celebra su conversión, algo muy importante para nosotros dentro de la Iglesia, muy significativo. Entonces, quien contemple la vigorosa figura del apóstol de los gentiles, sin un conocimiento previo de la historia del cristianismo, podría llegar a pensar que se trata de un gran estratega, de un guerrero que hizo historia con su espada y sometió pueblos a su dominio. Así Pablo sería uno de los muchos que se procuraron gloria y riqueza a precio de sangre. El cristiano sabe que la espada en manos de ese hombre tiene un significado opuesto. La espada de San Pablo es el instrumento de su ejecución. Como ciudadano romano, Pablo no podía ser crucificado como Pedro, sino que murió por la espada. Pero aun cuando esta ejecución se consideraba como algo noble, Pablo no deja por ello de pertenecer en la historia universal a las víctimas de la violencia y no a quienes la han ejercido. Entonces fíjense que dentro del cristianismo no se quiere un tipo de proselitismo de la iglesia que sea un rechazo, un combate de los demás, un terrorizar a otros, una cantaleta. Nada de eso es compatible, digamos, con el cristianismo, en donde no se ha ejercido nunca por parte de los santos la violencia en nombre de Dios. Quien ahonda en las cartas de Pablo para encontrar en ellas algo así como una oculta autobiografía del apóstol, reconocerá pronto que el atributo de la espada, el instrumento de su pasión, no se está diciendo solamente algo sobre los últimos momentos de su vida. La espada puede considerarse con razón como el atributo de su vida. He combatido el buen combate, dice a su discípulo predilecto Timoteo, al afrontar la muerte. Esto a mí me encanta, esa afectividad de San Pablo que no la esconde en sus cartas. A veces hay gente que cree que el cristianismo consiste en no tener preferidos, en no tener amistades demasiado cercanas, como si eso estuviera en contra de la caridad. Y vemos en San Pablo que él tiene, fíjense, el discípulo predilecto Timoteo, a quien le habla con un cariño inmenso. Entonces, estas palabras las usó en esa carta a él: he combatido el buen combate al afrontar la muerte, lo decía, cuando arrojaba una mirada retrospectiva al itinerario de su vida. O sea, fue un combate y un buen combate. Palabras como estas han inducido a menudo a describir a Pablo como un luchador, como un hombre de acción, más aún como un hombre de naturaleza violenta. Una mirada superficial a su vida tal vez parecería dar la razón a tal descripción.
En 4 grandes viajes recorrió una parte significativa del mundo conocido en ese entonces. Se opuso de forma temperamental a sus adversarios, que no le faltaron. Eso también me encanta. Fíjense que, bueno, el que sigue a Benedicto XVI ama a San Pablo porque Benedicto XVI toma de San Pablo su interpretación de lo que es el cristianismo en muchos de sus escritos. Incluso inauguró en el año 2009 el año de San Pablo. Y fíjense que al propio Benedicto se le consideraba antes de convertirse en papa, en un hombre cerrado, duro. ¿Por qué? Porque se oponía a sus adversarios. Él era el encargado de custodiar la fe católica y tenía que enfrentarse a muchas personas. Y por eso cuando él describe a San Pablo, me parece también como si lo estuviera describiendo a él, y también nos quita muchos mitos, porque hoy en día, digamos que el Dios fundamental de la cultura occidental es el que es, se me escapa en este momento, la persona que es conciliadora, que no se altera, que habla siempre bonito, con una voz así, entonces se cree que eso es el amor, como si Cristo no hubiera sacado a palos a los vendedores del templo. Y fíjense lo tan bonito, ¿no? Se opuso de forma temperamental a sus adversarios. Uno lo ve en las cartas hablando fuerte, hablando de manera temperamental. La gente podría pensar, ¿y este tipo tan bravo, este tipo tan raro, tan violento? Y no, simplemente tenía ese temperamento y no por eso le faltaba amor. Aplicó todos los medios a su disposición para cumplir de la manera más eficiente posible el deber de anunciar el Evangelio que pesaba sobre sus espaldas. Así, una y otra vez se le ha representado como el gran activista, como el patrón de los inventores de nuevas estrategias de pastoral y de misión. Dice el Papa Benedicto, todo eso no es erróneo, pero no representa a Pablo en su integridad. Así como podríamos decir que también el Papa Benedicto ha sido un contendor de todas las herejías contra la fe, pero eso no representa al Papa en su integridad, un hombre de una afectividad profunda, una amabilidad impresionante y un hombre que conoce profundamente el amor de Dios y vive desde el amor de Dios. Si alguien lo viera solo así, como un gran activista, dejaría sin considerar lo más propio de su figura. Ante todo, hemos de sostener que la lucha de San Pablo no es la lucha de alguien que quiere hacer carrera, de un hombre en busca de poder, y menos aún de un dominador y conquistador. Era una lucha en el sentido en que la describe Teresa de Ávila. Dice la santa, quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas, vitales, no como esa fachada que a veces les decía que se ponen los católicos, que es como una fachada así, que es toda linda y habla así, pasito, porque entonces eso es el amor, sino quiere su majestad y es amigo de ánimas animosas. Y explica su afirmación aproximadamente con las siguientes palabras. Miren esta belleza. Lo primero que obra el Señor en sus amigos cuando se vuelven débiles es darles ánimos y quitarles el miedo a sufrir. Esto sí que está en contra de toda la universidad de la psicología moderna, que nos promete que nos van a quitar el dolor, que vamos a vivir en un mundo así como el nirvana budista, en donde a mí me rueda todo y entonces yo dejo de sufrir y no me afecta nada. Y vemos que esto es lo contrario. Lo primero que obra el Señor, lo primero, o sea, aquí no dice lo último después de una madurez espiritual profunda, sino lo primero que obra el Señor en sus amigos cuando se vuelven débiles es darles ánimos y quitarles el miedo a sufrir. Obviamente, ante el sufrimiento nosotros somos absolutamente incapaces y hay que declararnos impotentes.
pero Dios puede obrar contra la gravedad, contra lo que es natural, contra lo que es nuestro temperamento, porque nos quita ese miedo. Nos quita el miedo a ser criticados, a estar de últimas, a que la gente piense mal de nosotros, a que nos echen de ciertos sitios. Todo eso no importa porque Cristo es el primero que habitó el último lugar, habitó ese lugar en donde se le criticó como el peor, como un blasfemo que merece la peor muerte, que era la muerte de cruz. Entonces, por eso el cristiano, Dios obra el que se me quite el miedo a que me juzguen o a que no me comprendan o a que hablen mal de mí. ¿Por qué? Porque yo siempre puedo ocupar el último lugar, porque ahí es donde Cristo me sostiene verdaderamente. No está en mi vida para que yo quede bien, para que yo sea amada, admirada. Y bueno, San Pablo es una muestra de esto, el Papa Benedicto es una muestra de esto. Fíjense que hicieron una película de los dos papas en donde hay una calumnia desde el principio hasta el final, y el Papa no salió a decir, oye, ¿cómo es que dicen que yo no me ocupé de Macier Maciel? ¿Cómo es posible que calumnias? En absoluto. No obstante, el comentario puede ayudarnos a entender de qué se trata en este contexto. El Papa está citando a Theodor Hecker, que decía lo siguiente: a veces me parece como si en el Vaticano se hubiese olvidado por completo que Pedro no fue solo obispo de Roma, sino también mártir. Esto lo está diciendo el Papa Benedicto para que dejemos de decir, ay, pobrecito el Papa, ¿cómo lo tiene? No puede hablar. El Papa está diciendo esto. Él sí que sabe que ser obispo de Roma no es para tener gloria, sino para ser mártir. La lucha de San Pablo fue desde el inicio la de un mártir. Dice estas palabras tan bonitas: no era un diplomático. ¿Cómo me gusta eso? Cuando realizó intentos diplomáticos, obtuvo poco éxito. Era un hombre que no tenía otra arma que el mensaje de Jesucristo y el compromiso de su propia vida con ese mensaje. En la carta a los Filipenses 2:17 dice que su vida será derramada como una libación, como una ofrenda. Al atardecer de su vida, en su última palabra a Timoteo 4:6, aparece nuevamente la misma formulación. Pablo era un hombre capaz de dejarse herir, y esa era su auténtica fortaleza. No se cuidó a sí mismo, no intentó mantenerse al margen de contrariedades e incomodidades, ni menos aún de depararse una buena vida. Entonces, fíjense, la psicología moderna nos dice, ponte máscaras, ponte armaduras, defiéndete. Y aquí nos está diciendo el Papa que justamente la auténtica fortaleza para lo que Dios nos da su gracia y su presencia es para que seamos capaces de dejarnos herir sin mantenernos al margen de decir la verdad, de decirle a otro qué pena. No estás hablando cristianismo, estás hablando budismo o lo que sea que tengamos que decir cuando tenemos obviamente esa responsabilidad, porque no podemos olvidar que cada persona tiene su misión, y la misión de Pablo, como también la de Benedicto, era esta. Por el contrario, justamente el hecho de haberse expuesto a sí mismo, de no haberse cuidado, de haberse entregado a los golpes y haberse desgastado por el Evangelio, lo ha hecho creíble y ha edificado la iglesia. Y aquí él cita las palabras de la segunda carta a los Corintios 12:15. Muy a gusto lo gastaré todo y me desgastaré a mí mismo por vuestras almas. Eso es lo totalmente opuesto a las estrategias, al control, al estar de acuerdo con todos para no entrar en controversias, porque todos somos unos hermanos que podemos encontrar los puntos en común.
No, San Pablo también encontraba los puntos que no estaban en común. Pablo no opinaba que la tarea principal de la pastoral fuese evitar las contrariedades, ni pensaba tampoco que un apóstol tuviese que tener sobre todo buena prensa. No, quería sacudir, desvelar el sueño de las conciencias, y ello aunque le costara la vida. Sacudir, desvelar el sueño de las conciencias. A través de sus cartas sabemos que no era en absoluto un buen orador. Es decir, no tenía los 5 tips para el mensaje perfecto en YouTube. Tal falta de talento retórico la tenía en común con Moisés y con Jeremías, que se habían defendido ante Dios afirmando que por su carencia de dotes para la oratoria no eran aptos para la misión prevista para ellos. Su presencia corporal es poca cosa y su palabra despreciable, decían de él sus adversarios. En esto, ¿cómo coordina con el Papa Benedicto? Ay, no, es que en cambio el Papa Juan Pablo II, ay, sí, qué belleza y qué carisma y qué cosa tan divina. Entonces, claro, como el Papa Benedicto es introvertido y no tiene esa desenvoltura de Juan Pablo II, que había sido actor de joven, entonces lo despreciamos, ¿no? Y lo mismo, fíjense, está diciendo que le pasaba a San Pablo, a tremendo apóstol. Su presencia corporal es poca cosa y su palabra despreciable, decían de él, y está en 2 Corintios 10:10. Y lo escribe él mismo, porque la carta a los Corintios la escribe San Pablo y no le importa decir esto. No es que, ay, tengo que mejorar mi presencia y tengo entonces que mejorar mis dotes de oratoria para usar las palabras. Como una vez alguien me decía, Ana María, es que eso no es lo que la gente le gusta oír. Eso no es lo que la gente quiere oír. Entonces tenemos que dejar de hablar del Evangelio porque la gente no quiere escuchar eso, sino, Ana María, danos tips, danos algo sencillo, que no, es que es demasiado incomplicado. La acción de Pablo no se desarrolló mediante una retórica brillante y estrategias astutas, sino mediante el compromiso y la exposición de su propia persona por su mensaje. También en la actualidad, la Iglesia convencerá a los hombres solo en la medida en que sus mensajeros estén dispuestos a dejarse herir. Donde falta la disponibilidad al sufrimiento, falta la prueba esencial de verdad imprescindible para la Iglesia. Su lucha solo puede ser la de aquellos que se dejan derramar a sí mismos, la lucha de los mártires. Entonces, por ejemplo, se ha dicho que entonces lo chévere es cuando el mensaje cristiano entonces le puede llegar a cualquiera, para que entonces los no católicos entonces no se sientan excluidos. Y entonces nos volvemos animadores. El Papa está diciendo que no es querer agradar, sino estar dispuestos a dejarse herir. Por otra parte, el Papa también nos dice, la espada no solamente es este símbolo de su martirio de Pablo, sino también el símbolo de la palabra de Dios, que es más tajante que una espada de 2 filos, que discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Hebreos 4:12. Entonces Pablo blandió esa espada y con ella conquistó a los hombres. Espada es aquí simplemente una imagen del poder de la verdad, que es un poder de naturaleza muy propia y específica. La verdad puede doler, puede herir. He ahí su naturaleza de espada. Entonces, el amor no siempre es, ay, sí, no te voy a contradecir. No, fíjense que si nuestras palabras de alguna manera lo único que hacen es estar de buenas con todos, a lo mejor no estamos hablando desde la verdad, que también es como una espada. ¿Quién de nosotros podría negar que más de una vez la verdad le resultó molesta? Jesús llamaba a los fariseos víboras, sepulcros blanqueados. Entonces, si hubiera sido en este siglo, entonces hubieran dicho, ¡ay, qué falta de amor, qué falta de tolerancia! La diosa tolerancia.
¿Quién de nosotros puede afirmar que nunca intentó esquivar la verdad, amoldarla para que resultara menos dolorosa? Pablo era incómodo porque era un hombre de verdad, quien se consagra por entero a la verdad y no quiere tener ninguna otra arma, pero tampoco ninguna otra tarea que la verdad. No será necesariamente asesinado, pero siempre se aproximará a la zona del martirio. Se tornará en un sufriente. Anunciar la verdad sin convertirse en un fanático, ni pretender tener invariablemente la razón. Esa sería la gran tarea. Aquí es donde uno puede dar gracias a Dios por todos esos sitios de donde uno ha sido expulsado, de todos esos católicos que le han dicho a uno, eso no es lo que la gente quiere oír. Qué bueno, porque entonces estamos haciendo la tarea como es. Es posible que Pablo se haya vuelto a veces un poco amargo en la polémica, que se haya aproximado al fanatismo, pero en modo alguno fue un fanático. Textos llenos de bondad, como los que encontramos en todas sus cartas, los más hermosos tal vez en la carta a los Filipenses, son los que representan verdaderamente su carácter. Podía permanecer exento de fanatismo porque no hablaba para sí mismo, sino que llevaba a los hombres al don proveniente de otro, la verdad proveniente de Cristo. ¡Qué belleza esto! El cristianismo no es una ideología, no es un moralismo, no es una pedagogía simplemente. Es una verdad que nos proviene de otro, que lo hace realidad en los sacramentos. Este es el realismo de San Pablo. Él no se aparta de esto, de anunciar a Cristo. Y si no quieres encontrarte con Él, sino vivir ideitas y tips que aplicas en tu vida, entonces no estás pasando por el crisol de la conversión y de transformar completamente nuestra vida. En este punto también hemos de corregir un poco nuestra imagen de San Pablo. Tenemos demasiado presentes en nuestros oídos los textos de Pablo animados por el espíritu de lucha. Aquí vale de nuevo algo análogo al caso de Moisés. Vemos a Moisés como el Moisés con cuernos, férreo, iracundo, pero el libro de los Números dice de él que era el más benigno de todos los hombres. Qué lindo reivindicar el diálogo fuerte, el diálogo con este espíritu también de lucha que a este mundo, a esta cultura tanto desprecia. Quien lea a Pablo en su integridad descubrirá al Pablo benigno. Lo mismo puedo decir de Benedicto. Quien lea a Benedicto en su integridad descubrirá a el Benedicto benigno, un corazón que late pura compasión. Y no por eso le falta firmeza. Antes dijimos que su éxito tuvo que ver con su disposición al sufrimiento. Su éxito y mi éxito y el de cada uno de nosotros que estamos en esta tarea de la evangelización y de la conversión tiene que ver con mi disposición al sufrimiento, no con mi habilidad para evitarlo. Ahora tenemos que agregar que sufrimiento y verdad forman una unidad. Sufrimiento y verdad forman una unidad. A veces la gente viene a consulta porque quiero, doctora, que me quite el dolor. Estoy sufriendo y quiero que me lo quite. Claro, el cristianismo no produce dolor y nos salva del sufrimiento innecesario, pero Cristo, como dice aquí en este texto el Papa, nos hace capaces de esto, de estar dispuestos a todo, a quedar mal y a quedar bien, a ser criticados y a ser alabados, a ser combatidos y a ser acompañados, a lo que Dios quiera, sin querer salvar el propio pellejo. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el hecho de que de su palabra y su vida hayan surgido realidades permanentes depende de que sirvió a la verdad y sufrió por causa de ella. Sí existe la verdad y el hombre es capaz de la verdad y sufre por causa de ella, porque
el mensaje de Pablo eleva al hombre hacia sus alturas más grandes de las posibilidades, hacia un hombre con quien Dios ha querido compartir su naturaleza, no para que tenga habilidades psicológicas de tener una familia con mejor comunicación. Dios no reduce al hombre, sino que lo lleva al tope de su vocación a la santidad. Y por eso también Pablo es radical en eso. El sufrimiento es la necesaria acreditación de la verdad, pero solo la verdad da sentido al sufrimiento. Hay sufrimientos que nosotros no nos ganamos por la verdad, sino por nuestras ganas de defendernos, por nuestras ganas de que alguien, por ejemplo, se acerca y dice, oye, no me gustó eso que me dijiste. No, yo no te lo dije con esa intención. No. Oye, si alguien está sufriendo por algo que yo dije, vale la pena escucharlo. Cuéntame más, ¿cómo fue que esto que dije no te gustó? Y no querer salvar el propio pellejo. Ese es el verdadero sufrimiento que vale la pena. No el sufrimiento, porque es que yo quiero controlar a todo el mundo y que todo el mundo en mi familia se convierta y no me hacen caso y no van a misa. Ese es otro sufrimiento. Ese es un sufrimiento de la falta de confianza en la providencia divina, de la falta de aceptación que cada persona Dios la lleva por un camino completamente diferente, que la gente no se tiene que convertir como me convertí yo. No todo el mundo se ha convertido como San Pablo, siendo una persona recta, absolutamente moral, y Dios de todas maneras se le enfrentó a esa vida simplemente moral y buena y le ofreció una santidad que pasa a un nivel del ser completamente diferente, a compartir la naturaleza de Dios, que es otra cosa completamente diferente. Entonces, delante de las escalinatas por las que se alcanza la entrada a la Basílica de San Pedro, están las estatuas de los apóstoles Pedro y Pablo. Es decir, no es solamente el Papa Pedro. La iglesia nunca ha sido solamente petrina, también es paulina, también es mariana. No nos confundamos, no es solamente la autoridad del Papa, también está la autoridad de Pablo, que contrastó al Papa Pedro y le dijo, qué pena contigo, te equivocas con lo de la circuncisión. Ser católico no es solamente ser petrino, es también ser paulino y ser mariano. Juntos representan el Evangelio en su integridad. En Roma, la unión de ambos apóstoles como hermanos en la fe ha adquirido además un significado muy específico. ¿Por qué? Porque los cristianos de Roma los consideraban como la contrafigura de los míticos hermanos Rómulo y Remo. Rómulo y Remo son los hermanos a quienes se atribuye la fundación de Roma. Pedro y Pablo son una figura de estos hermanos en los cuales se funda la iglesia, el cristianismo. Entonces, fíjense que además dice el Papa, estos dos hombres se encuentran en correspondencia también con los primeros hermanos de la historia bíblica. ¿Cuáles son estos dos hermanos? Caín y Abel, uno asesino del otro. Entonces, la palabra fraternidad tiene un sabor amargo desde lo puramente humano, pero fíjense que en Pedro y Pablo, que eran humanamente muy diferentes entre sí, y eso me encanta, porque no hay un molde del santo en el que nos podamos refugiar y entonces esto es ser santo, no. Cada uno de nosotros, compartiendo la vida de Cristo y su naturaleza, es un santo único en la historia. Y por eso yo tengo que encontrar quién soy yo en este cuerpo de Cristo. La santidad no es entonces simplemente adoptar formas de actuar, adoptar formas de hablar, adoptar éticas simplemente de comportarse. Esta es una nueva fraternidad. Son diferentes, pero su permanencia uno junto al otro no estuvo en verdad exenta de conflictos. Nosotros le tenemos miedo a que los hermanos no se pueden pelear. ¡Qué horror! Si son hermanos. Oye, ni Pedro y Pablo estuvieron exentos de conflictos. Y por eso, entre nosotros los cristianos a veces habrá diferencias. Hay que poderlo superar, porque solamente así aparecen como fundadores de una nueva ciudad, como la encarnación de la nueva y verdadera forma de hermandad
que se ha hecho posible gracias al Evangelio de Jesucristo. No una hermandad en donde yo tengo que aceptar todo lo que digan los demás como la niña buena, porque si no entonces estoy en desacato con la fe. Solamente el seguimiento de Cristo conduce a la nueva hermandad. O sea, no lo que es una apariencia de bondad que yo asumo, sino realmente el seguimiento de Cristo. Solamente ese seguimiento conduce a la nueva hermandad, a la nueva ciudad, y así nos lo indican entre dos hermanos que nos hablan a través de las dos grandes basílicas de Roma. Aquí termina el Papa esta reflexión que tituló El luchador y el sufriente. Pues sí, Él está cerca incluso de nuestro temperamento. Lo que pasa es que a Dios hay que devolverle todo lo que nos da para vivir todo en comunión con Él. Incluso por algo hizo Dios a Pablo con ese temperamento, con esa forma fuerte. Por algo hizo al Papa Benedicto totalmente diferente, y por algo me hizo a mí como soy. Y tengo que aceptarme y así como soy, poner mi temperamento a su servicio, poner mis facultades intelectuales a su servicio. Siempre devolverle todo para que en manos de Él nos convirtamos en ese evangelio vivo. Tengamos cuidado con interpretar estas cuestiones de que si yo estoy con Dios entonces todo me va a ir bien, porque lo que es bien para Dios puede no serlo para los humanos. San Pablo es un ejemplo de ello. Tuvo muchas puertas cerradas, pero él estaba dispuesto por Dios a que también se le cerraran las puertas. Dios no está acompañándonos en todo, pero no es que nos vaya a ahorrar el dolor, las contradicciones, las críticas, las puertas cerradas. Lo digo también en nombre propio. ¿Cuántas puertas no están cerradas? Pero Dios no está para que me abra puertas, está para que yo me entregue con una indiferencia absoluta de abrir mi mente a pensar que todo lo que me da es lo correcto. Bueno, queridos oyentes, se nos acabó el tiempo. Les mando a todos un abrazo fraterno. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María. Traigo a tu presencia los surcos áridos de mi dolor, desierto sin vida en los que yace mi corazón, mi cuerpo bañado en las lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio de la